Es verdad que el cine nos puede cambiar la vida, cambia nuestra forma de pensamiento, y la verdad es que el cine, por lo menos el cine en Colombia y muchos países latinoamericanos, se ha transformado precisamente porque el Estado ha cambiado, porque la relación de los ciudadanos con su cine cambia, de los creadores con el Estado, y se crean nuevas normas, instrumentos y maneras de apoyar el desarrollo del cine. Hoy no vamos a hablar de películas, hoy vamos a hablar de la legislación y los instrumentos de apoyo del Estado que están detrás de esas películas. Para eso tenemos un invitado que estamos a punto de presentarles, pero antes, como siempre, vamos a contarles que estamos con Diego Rojas, con Augusto Bernal, nuestros grandes amigos que son codirectores de este programa. Hoy Sin Alfombra Roja lo realizamos en un sitio muy bonito, se llama el Chateau Bistrot, queda en la calle 78 con Carrera Octava. Espero que sigamos paseando por Bogotá, la estamos pasando bomba. Estamos en Sin Alfombra Roja, un programa de Canal Capital con el que recorremos los cines colombianos y últimamente estamos recorriendo también Bogotá. Hoy estamos en el Chateau Bistrot en la calle 78 con Carrera Octava. Hemos venido abordando el cine colombiano desde distintos ángulos y un ángulo que sin duda ha sido muy importante ha sido el de las políticas de fomento, las acciones de fomento, los instrumentos de fomento que ha tenido en distintos momentos el Estado colombiano y gracias a los cuales pues hemos tenido maravillosos momentos y a veces momentos también terribles en nuestros cines nacionales. Para hablar de este tema tenemos hoy a un invitado que ha trabajado bastante en los últimos 20 años para la construcción de algunas de estas maneras de apoyar desde el Estado del cine nacional. Él es Gonzalo Castellanos. Gonzalo estudió Derecho, pero digamos no es un abogado típico, él es una persona que ha trabajado en el desarrollo de estos instrumentos, es un gestor cultural, es un escritor y odia que le digan abogado. Ya lo dije, eso es lo que no quería decir, ya lo dije. Gonzalo, gracias por estar acá. Un placer estar nuevamente con ustedes. Vale, y como siempre con nuestros amigos Augusto y Diego, vamos a empezar por un recorrido rápido histórico entre Diego y Augusto y Gonzalo. ¿Cómo estamos de normas y de instrumentos y de acciones de fomento desde el Estado? No, yo creo que primero que todo yo celebro y es muy placentero que una persona que ha instrumentalizado en los últimos casi 20 años, esa intervención del Estado en el desarrollo del cine colombiano como Gonzalo Castellanos esté aquí acompañándonos. Yo agregaría que más que instrumentar, ha educado en el sentido legal de la política y las leyes cinematográficas. O sea que sí es abogado. No, no es abogado, es una inducción de abogado para que la gente sea abogada de sus propias necesidades. Sí, total. No, mi punto iba a que más que instrumentos, si hacemos un poco de contexto, es la intervención del Estado en eso que llamamos la actividad cinematográfica. Y muy rápidamente diría yo, la primera aparición del Estado respecto al cine a comienzos del siglo XX fue la alcabalera, la impositiva. Esto es un espectáculo público, entonces vamos a ponerle unos impuestos para que financie muchas cosas, el incendio de Quibdó, la guerra con Panamá, la guerra con el Perú, en fin, etcétera, etcétera. Y la segunda modalidad de intervención del Estado con el cine fue la censura. Al cine lo acusaron torvamente de ser una escuela del crimen al comienzo de este asunto. Y muchos de los aumentos de la percepción y de la realidad de inseguridad en las ciudades colombianas decían por culpa del cine. Entonces entró a intervenir en lo que después se llamó la clasificación, pero era finalmente una censura por razones morales, por razones políticas, etcétera, etcétera. Solamente hacia los 40, concretamente en 1942, se promulga la primera ley marco sólida de fomento al cine, la famosa y legendaria Ley Novena del 42, que además era candorosa incluso en su escueta formulación. Hay que fomentar el cine en Colombia. Lo demás, ustedes búsquenselo. Eso era la formulación. Eso fue López, ¿verdad? Fue López. en el segundo gobierno es de casi López como decir, Pumareja. apaguen ustedes la luz, lo que pasa ahí no importa después. No creo que haya sido tan retorcido los legisladores, pero era algo por el estilo. Menos mal que no es legislador nuestro Augusto. El hecho es que la reglamentación de la Ley Novena realmente se vino a producir en los 70s, cuando se empieza a hablar de una intervención real. La primera vez que se habla de la creación de un fondo para financiamiento de películas, surge lo que ya hemos mencionado en varios de estos programas, el sobreprecio. En fin, se crea una suerte de telaraña legal que aquí el doctor Castellanos tuvo a cuenta en algún momento llegar a explorar, incluso produjo un texto fundamental que era
vamos a mirar esta maraña de normas que existen, muchas de las cuales siguen siendo vigentes. Creo que hasta el año 68 se pagó el impuesto de la guerra con el Perú, que había sido en el año 32, pero una serie de incoherencias. La historia de Focine, que fue una intervención fundamental del Estado en un momento a finales de los 70 y los 80, languideció, entre otras muchas cosas, por falta de coherencia y de sustento realmente legal, puesto que el impuesto que le daba vida al fondo que administraba Focine también se cayó y se enredó en cuestiones jurídicas muy complicadas. Y solo hasta el año 97, con la Ley General de Cultura, con la creación del Ministerio de Cultura, con la creación del Fondo Mixto Proimágenes en Movimiento entonces, después Proimágenes Colombia, la Dirección de Cinematografía, y un trabajo muy intenso en el que participó Gonzalo entre el 97 y el 2003, que se promulga la Ley 814, la famosa Ley del Cine. Tenemos un marco legal sustentado, con problemas, con dificultades, con interrogantes que muchas veces surgen todos los días y sobre los cuales hablaremos hoy, pero tenemos una base de funcionamiento y una base de relación clara entre Estado y actividad cinematográfica, hasta el punto, y Gonzalo lo puede corroborar, que esta iniciativa, que esta experiencia ha sido observada e incluso aplicada en otros países de la región con mucho interés por la novedad del esquema. Esto sería como un marco muy súper general. rápido resumen de décadas de historia. Gonzalo. Así es, ya lo han dicho ustedes, Colombia ha sido en materia de cine más que un país de películas, un país de leyes, podríamos decir. Y realmente sabemos todos que un país de muchas leyes, se ha dicho siempre, un país con muchas leyes es un país muy corrupto. Realmente creo que eso ha pasado en Colombia, y realmente es esa tradición positivista colombiana y latinoamericana en donde todo lo que no se puede hacer se le atribuye a la ley. Entonces, en Colombia, cuando no se hacía una película, había que hacer leyes y evidentemente López Pumarejo hizo una ley que decía hay que hacer todo para fomentar el cine, que más o menos equivale a que uno dice, para quitarse el hambre coma. Ahora, si no tiene con qué comer, ese es su problema. Realmente en Colombia ha habido una profusión enorme de normas, en esa tradición, insisto, en donde, vamos, lo que no se puede hacer a través de la política, a través de los instrumentos, a través de los recursos, del presupuesto, no es que no hay ley. Cuando se hace una ley, entonces pasamos 10 o 12 años haciéndole reglamentos, y cuando le hacemos reglamentos durante 10 o 12 años, después no hay plata. Nosotros lo que quisimos hacer, realmente lo que ha tratado de construirse, y en esa muy buena síntesis que ha hecho Juan Diego de la historia de las legislaciones y de los instrumentos y que ustedes han hecho, realmente sí podemos hablar de que hay un cambio de esa historia de instrumentos, de esa historia de mecanismos de estímulo a partir del año 2003. Yo creo que evidentemente lo que se trató aquí y fundamentalmente de hacer fue pensar en el cine como un instrumento de transformación social, en pensar la política del cine, los instrumentos del cine como instrumentos de transformación social y no como instrumentos de legislación ni como instrumentos exclusivamente económicos para poder construir una industria, que es de eso que hablaremos ahora. Yo ahí te diría, pues quisiera anotar algo antes de que nos vamos a la entrevista, y es que yo creo que en realidad la revolución, por decirlo de alguna manera, empieza en el 97. Sí. Por la ley de cultura, pero no por la ley de cultura porque leyes hemos tenido para todo, como ya sabemos, sino sobre todo porque quienes trabajamos en cultura dijimos, hombre, qué jartera, pero nos toca dedicarnos a hablar con legisladores, a hablar con abogados, con contadores, con políticos, porque es que nosotros no vamos a transformar la cultura colombiana solamente haciendo artes y haciendo cultura, por decirlo de alguna manera. Pasa también por instrumentos legales. Entonces, en ese momento en que los ciudadanos deciden ponerse a construir legislación con los legisladores, es que empiezan a cambiar las cosas.
Pensaría yo. Y si quieres me replicas o complementas cuando volvamos. Lo reitero, además. Creo que evidentemente con la ley de cultura debería haber otra mirada de lo que debería ser una política cultural en el país, digamos, dejar esa visión de la política cultural de élites para empezar a pensar en una política de inclusión, en ver la cultura como un instrumento de resolución pacífica de conflictos, en ver la cultura como un instrumento de inclusión, ver la cultura inclusive como un instrumento de desarrollo económico y social, que es lo que empieza a pasar desde entonces. Pero ahí viene precisamente cómo se concibió esta serie de instrumentos en materia del cine posteriormente, digamos, en donde hubo una apuesta muy fuerte, y una apuesta muy fuerte de todos los sectores, una apuesta muy fuerte del gobierno, hubo una apuesta muy fuerte de los productores, de los exhibidores mismos y de los distribuidores. Yo diría en resumen que hemos sido los ciudadanos, los artistas, los gestores culturales quienes hemos cambiado la legislación, porque por nuestra voluntad, por nuestra acción. Pero bueno, antes de que continuemos, otro de los objetivos de este programa es ayudar a que los colombianos descubramos cómo se hace el cine. Y eso lo logramos también a través de la siguiente sección que se llama El Santo Oficio. Listo, acción. Me recordó todas mis épocas pasadas. Mi nombre es Jaime Correa y básicamente me dedico al cine. Es un poco utópico en este país que hay un cine se hace tan poco y es tan precario, pero tengo un trabajo muy específico en el cine que básicamente es ser director de casting y lo complemento con la dirección de actores también. Se fajó Alfred con ese discurso. No, pues, empezó la revolución, qué alegría. Creo que dos puntos importantes desde donde se aborda esta cuestión del casting. Una es que ya a veces los directores, la misma producción, los productores ya tienen algunos actores vistos o propuestos o cuando no se tiene a ninguno, se necesitan protagonistas, actores de reparto y todo esto. Es una lástima perder a un hermano de esas calidades. La primera labor, leer el guión, enterarse qué es lo que quiere la producción, entender cómo son la propuesta de los actores y irse, yo creo que la parte mecánica, ¿no? Cuántos años tienen, qué tipo de socialmente dónde viven, cómo son y bueno, y sí, hay una base de datos que uno ya tiene buscada con gente en Colombia, en este caso de la televisión o en el teatro, donde uno pues ya visualiza a los actores y los va escogiendo según el personaje, la edad, como te digo, si es gordo, si es flaco, si es viejo, si es joven, y ahí los vamos ubicando. ¿Quién se suicidó, padre? Las diferencias con esos tres lenguajes, por ejemplo, el actor en el teatro, el actor en la televisión y el actor en el cine, se fundamenta, está relacionado en uno de los aspectos en lo que está escrito. La diferencia que hay con la dramaturgia o el texto teatral, que así se llama para el teatro, en la televisión es el libreto de televisión y en el cine es el guión para cine. Y yo creo que el enfrentamiento del actor es sabido por el trabajo que he realizado de todos estos años, que es mucho más cercano el trabajo del teatro hacia el cine, mientras que lo que pasa en la televisión es que la inmediatez y, por decirlo de alguna manera, la repetición de los personajes, de hecho, por muchos actores, cuando repiten mucho los personajes, los van volviendo, justamente, valga la redundancia, repetitivos, que es lo que no, aunque el teatro se represente varias veces, el personaje resulta bien original, que muchas veces o casi siempre es lo que busca el cine. Vea vainas con vos que va a tener que pasar el matrimonio. Oiga, si esa cambiada de fecha cuesta un billete, hombre. El consejo para que los actores que están de pronto en el teatro o la televisión traten de llegar al cine mucho más sólido en la creación de sus personajes, se basa en dos puntos muy importantes, que lean, pero tanto como puedan, porque esos son los dos grandes problemas, que los actores no saben leer. Y leer no es solamente coger un texto y ya leerlo, sino es la interpretación, entenderlo y tener lo que desde primaria se llamaba comprensión de lectura, algo muy simple. Y el segundo es ese que te dije, la voz, entrenar la voz. Yo creo que esos dos puntos, de leer bien y entrenar la voz, hacen que todos los actores al hacer personajes para el cine tengan mayor y mucho más
y mucha más solidez. ¿Y qué? ¿Cómo va todo, hermano? Ahí, lidiando con ese cura. Oiga, jodido el tipo, ¿no? Jodido es el pico. Estamos en Sin Alfombra Roja, un programa de Canal Capital que hoy estamos realizando en el Chateau Bistrot, un sitio muy bello, como pueden ver, que queda en la calle 78 con carrera octava. Estamos hablando acerca de los instrumentos de apoyo del Estado colombiano para nuestros cines, para nuestros muchos cines. Bueno, y entonces decíamos que una gran revolución sucede en el 97, cuando artistas, gestores culturales, cuando ciudadanos nos ponemos de acuerdo para construir algo como la Ley de Cultura. Gonzalo, ¿qué piensas sobre eso? Sin duda, creo que evidentemente a partir, no muy lejos en la historia de Colombia, en la dura historia de Colombia, empezamos a ver la cultura y empezamos a pensar la cultura como un instrumento de transformación social. Y a partir de esa mirada de la cultura como un instrumento de transformación social, como un instrumento de resolución pacífica de conflictos, como un cierto mecanismo para mejorar la convivencia en un país con un prolongado conflicto como el que hemos tenido, cuando empezamos a mirar la cultura de esa manera, empezamos a diseñar políticas culturales diferentes e instrumentos integrales diferentes, instrumentos un poco más inteligentes que todas esas legislaciones que ustedes bien señalaban existieron profusamente durante el siglo pasado. Aquí ha habido legislación cultural. Bueno, hubo legislación cultural realmente desde la época de la conquista, pero en materia de cine hubo legislación desde principios del siglo, cuando no había llegado casi el cine a Colombia, ya había legislación que hablaba de la cinematografía en el país. Disposiciones a la boleta, ¿no? Y claro, fundamentalmente al cabalera, como ustedes bien han dicho, es cómo le ponemos impuestos a esto que la gente quiere ir a ver y a esto que va a divertir a la gente en cierto modo. Entonces, a partir del año 98 y luego con eso que se conoció como la Ley de Cine, se logró una gran concertación de muchos sectores, del gobierno, de los exhibidores, de los distribuidores, de esos sectores que en algún momento eran antagonistas, los productores y los exhibidores que no se podían ver, los productores y los distribuidores, y de lo que se trató es, bueno, sentémonos, ya que no podemos resolver otros líos del país, pongámonos a resolver al menos el lío del cine en el país, a ver si podemos a través de esto construir una industria que produzca empleos, que genere convivencia, que le dé un espacio de resistencia al cine colombiano para poder hacer un cine colombiano. Y así se hizo con esos instrumentos, concertar una serie de mecanismos que han sido mecanismos a nuestra medida, son mecanismos ciertamente austeros, son mecanismos que comparados con otros instrumentos del mundo, en España, en Francia, en Brasil, inclusive con ese tamaño de Brasil, pues son instrumentos modestos, los nuestros, pero que han permitido en cierto modo cambiar la historia del cine, la manera de hacer cine, la manera en que los diferentes eslabones y los diferentes sectores cinematográficos crezcan en el país. Yo quiero aprovechar la ocasión, la feliz ocasión de tenerte aquí. Gracias. Para ilustración de nuestros espectadores. Gonzalo, ¿de dónde sale el dinero para apoyar al cine colombiano desde estos instrumentos? Cuéntanos muy sintéticamente. El dinero para hacer cine colombiano sale del mismo cine. La primera inteligencia, digamos, de este sistema fue: no sigamos haciendo que la plata que pone el cine y la plata que ponen las artes se siga yendo a una bolsa oscura en donde se va en mecanismos de corrupción o se va para financiar un parque mal hecho o una cancha de fútbol mal hecho. Entonces, lo que dijimos fue: oiga, devolvámosle al cine parte de la plata que el cine genera. Y entonces lo primero que hicimos, o que se hizo, que se construyó en ese momento, fue quitarle al cine un impuesto que pagaba desde el año 1932 para financiar la guerra con el Perú, un impuesto que se creó para financiar una guerra que ya se había terminado y que además ya se había amortizado. O sea, ese impuesto lo pagamos los colombianos como 100 o 200 veces. Entonces, bueno, quitémosle ese impuesto que estamos pagando desde el cine y devolvámoselo al cine. Y así construimos un primer instrumento que fue la plata que los colombianos están pagando por la boleta de cine. De ahí saquemos una partecita, pero no quitándosela al público, sino quitándosela al ingreso de los exhibidores y al ingreso de los distribuidores, fundamentalmente de películas extranjeras, para financiar el cine colombiano. Y a los productores también. Y a los productores en una parte relativamente bastante menor que la que, digamos, que la que aportan los distribuidores y los exhibidores. Y así pudo, digamos, constituirse o elaborarse un fondo que se financia, en principio empezó con cerca de 3 millones de dólares y hoy estamos hablando de un fondo de unos 10 millones de dólares anuales, pero que paga el cine. Y es lo que hemos llamado familiarmente el FDC.
Fondo de Desarrollo Cinematográfico. ¿Quién maneja esa bolsa? ¿Quién dice qué se hace con los dineros del FDC? Esa bolsa, que es evidentemente lo que se conoce como una contribución para fiscal, es una plata que paga el cine y que se va al mismo cine y que financia todos los eslabones de la cadena de valor del cine, apoya la infraestructura, apoya los procesos de formación, apoya la producción, apoya la distribución, apoya la participación nacional e internacional de las películas, apoya darle una voz al cine colombiano. Ese fondo se administra por el mismo sector, se administra por una mesa de concertación que se creó, como bien dice Julián, desde el año 98 y que se llama el Fondo Mixto de Promoción Cinematográfica, hoy Proimágenes Colombia, que no es otra cosa que una mesa de concertación en donde participan todas las instancias que tienen que ver con el cine, o sea, participa el Ministerio de Educación, participa la Universidad Nacional, participa Colciencias, participa la DIAN, participa el Ministerio de Comunicaciones y por supuesto participa el Ministerio de Cultura. Están los distribuidores, los exhibidores. En algún momento hubo algunos de los distribuidores de materiales cinematográficos y está la Fundación Patrimonio Fílmico, la Asociación de Distribuidores de Películas y los exhibidores, ya lo decía. Y en esa mesa de concertación se crea todo este instrumento. Y a todo ese instrumento, para darle una independencia, se le crea un Consejo Nacional de Cine, en donde están representados todos los actores de la cadena cinematográfica que deciden hacia dónde se va ese dinero. Lo deciden todos los años. Si hay tanta plata que va a ingresar el año entrante, y la verdad es que la plata ha ido creciendo porque lo veíamos en un programa anterior, la taquilla pasó de 17 millones de espectadores a 60 millones de espectadores este año. El año pasado hubo una taquilla total en el país, que eso es sustancial, de 384.000 millones de pesos. Este año la taquilla nacional, el recaudo por venta de boletería va en 421.000 millones de pesos. De esos 421.000 millones de pesos, pues una parte se va a financiar el FDC, que es el que financia toda esa producción de cine local. En ese orden de ideas, viendo esos dos estamentos que hablas, ¿qué crees en tu criterio que le podrían hacer falta para seguir siendo más fructíferos a futuro? Yo creo que estos instrumentos que hemos diseñado, de los cuales estamos hablando de uno solo por ahora, que es el que me ha preguntado Juan Diego, que es el FDC, es un instrumento que ha crecido sustancialmente, que empezó con $3 millones, que vamos en cerca de $8 millones anuales. Es un instrumento que ha permitido canalizar más de 150.000 millones de pesos en estos 12 años, y que insisto, es plata que el cine pagaba y que se hubiera ido a una bolsa de recursos que jamás hubiéramos visto y que ahora se va al cine colombiano. Yo creo que falta, este es un instrumento que, digamos, indica que el cine colombiano, que tiene que competir con unos costos de contenidos tan altos, que en el programa anterior veíamos, ya no exhibimos 100 títulos extranjeros al año, ahora estamos exhibiendo 300 títulos extranjeros al año, y esas películas colombianas tienen que competir con esos altísimos costos de contenidos del cine de Hollywood y del cine extranjero en general. Pues el Fondo para el Desarrollo Cinematográfico tendrá que crecer. Y creo que ha habido un gran debate desde los diferentes sectores, en los encuentros de cine, y tiene que haber una gran reflexión sobre cómo el cine que ha cambiado, ese cine que se ha digitalizado, ese cine que ha capturado otras ventanas, que ha llegado a otros espacios, tiene que empezar a aportarle otros recursos a ese mismo fondo, o se nos va a quedar muy pequeño, se va a quedar extremadamente pequeño para competir. Ahora son muchas las ventanas. Claro, hay que ampliarlo. Creo que para eso hay diversidad de mecanismos. Si tú quieres, antes de que sigamos, además tenemos luego que hablar, me parece, sobre otros instrumentos, las comisiones fílmicas y la segunda ley de cine y tal. Vamos a mirar un poco este tema desde un ángulo que es el frío ángulo de los números y de las cifras del cine colombiano. En aras de propiciar el desarrollo de la cinematografía nacional y de promover la actividad cinematográfica en el país, el Ministerio de Cultura, a través de la Dirección de Cinematografía, han delimitado los siguientes instrumentos. La Ley 814 de 2003, conocida como la Ley del Cine, en la que se adoptan medidas de fomento tendientes a posibilitar escenarios de retorno productivo entre los sectores integrantes de la industria.
El Fondo para el Desarrollo Cinematográfico FDC, una cuenta especial administrada por el Fondo Mixto de Promoción Cinematográfica, creado de conformidad con el artículo 46 de la Ley 397 de 1997 para la financiación de proyectos nacionales. Exenciones especiales de impuestos para la industria cinematográfica. Decreto 358 de 2000, Ley 6 de 1992, Ley 181 de 1995. Exención de IVA a la boleta de cine, estatuto tributario. Reglamentación General del Cine como Patrimonio Cultural con el Decreto 763 de 2009. El Decreto 358 de 2000 y la Resolución número 0963 de 2001. La cuota de pantalla, Ley 814 de 2003 y Acuerdo 007 de 2006, que delega al Ministerio de Cultura para delimitar porcentajes mínimos de exhibición de títulos nacionales en cualquier medio de exhibición o comercialización de obras cinematográficas diferente a la televisión. La Ley 1556 de 2012, por la cual se fomenta el territorio nacional como escenario para el rodaje de obras cinematográficas. Estamos en Cine Alfombra Roja, un programa de Canal Capital con el cual estamos descubriendo todos los cines colombianos. Hoy estamos en el Chateau Bistrot, en la calle 78. Gonzalo, estábamos hablando acerca de instrumentos de apoyo al cine colombiano desde el Estado. Uno es el Fondo de Desarrollo Cinematográfico, el FDC, pero pues no es el único, ¿verdad? Sin duda, es el instrumento más importante, digamos, de un cierto trípode que hay, de una serie de mecanismos armónicos. Pero evidentemente hay otros mecanismos que es los incentivos tributarios. Los incentivos tributarios, lo veíamos en el programa anterior, los incentivos tributarios a la exhibición. Los incentivos tributarios a la exhibición han permitido, no solo eso, sino otra serie de factores, pero entre otros, los incentivos tributarios a los exhibidores de cine, a las salas de cine, han permitido que pasáramos de 300 pantallas a más de 900 pantallas este año. Han permitido de alguna manera que creciendo la infraestructura, que creciendo sustancialmente las cifras, que tengamos en cuenta una cifra. Colombia moviliza al año cerca de 2 billones de pesos del sector cinematográfico. No es una exageración, es unos recursos que provienen de la taquilla, que provienen de la venta de productos, que provienen de los incentivos que se están dando hacia la producción de películas locales, que provienen de los incentivos que se dan a las películas extranjeras para que vengan a filmarse al país, pero que provienen sustancialmente y de manera más importante aún en lo que es el crecimiento de la industria, es cómo son los servicios de producción, de postproducción, las academias que han crecido, toda esa serie de trabajo armónico y organizado que ha crecido sustancialmente en una cadena de valor en el país. O sea, los aportes del sector cinematográfico a las cuentas nacionales, al Producto Interno Bruto del país son realmente significativos. No hay quizás otra industria cultural, otro sector cultural en el país que contribuya tanto a las cuentas nacionales. Sí, hablas de una cifra bastante jugosa, 2 billones de pesos. Una cantidad. Y ahí hay que resaltar, la mencionaste, pero yo quiero relevar en ella, que otro de los mecanismos de la ley del cine fue el atraer inversionistas. Exacto. Bajo una fórmula, algunos dijeron de mecenazgo, de alguna manera es, si yo invierto en producción de cine colombiano, tengo una deducción por el impuesto a la renta, y si yo dono, que también existe esa posibilidad, también tengo una compensación en mi carga tributaria. Esta iniciativa que suena en principio tan atractiva, tú vista en perspectiva, ¿cómo crees que ha funcionado en términos de realidades de cuánta inversión ha captado la producción colombiana? Creo que ha sido supremamente importante. Estamos hablando que entre el año 2003 y hoy se han canalizado desde el sector privado que jamás en la vida se hubiera interesado en invertir en una película colombiana, en participar del cine colombiano, desde cualquier sector inversionista, se han canalizado más de 140.000 millones de pesos en un término de 12 años para financiar películas colombianas, que lo que han permitido es que haya una voz nacional en materia de cine, que hayamos hecho más del 50% de las películas en 12
12 años de lo que se hizo en cerca de 70 años de historia del cine en materia de largometrajes entre el siglo pasado y el año 2003. Creo que lo sustancial en todo eso es que ha habido una decisión muy responsable del gobierno, digamos, cada vez, y ustedes lo saben bien, cada vez que hay una reforma tributaria, el gobierno dice, ¿de dónde saco plata? ¿Y de dónde saco plata? Pues de la cultura, que es lo que está en la última fila de las prioridades en materia de gasto público. Pero realmente en estos años, en estos 12 años, ha habido una decisión responsable del gobierno de entender, hombre, si yo pongo X suma a través de los incentivos tributarios para financiar el cine colombiano, el hecho de que haya más películas, de que haya más empleo, de que esas películas circulen por el mundo, pues me atrae recursos por X más 1. Es decir, ha sido más lo que ha recibido el gobierno con ese incentivo que lo que ha gastado. Y realmente... En cultura hay otra excepción notable, que es la del IVA para los libros. Hace ya varios lustros que el libro en Colombia no tiene IVA, y en todas las reformas tributarias dicen, le vamos a poner IVA a los libros. Y afortunadamente no ha sucedido todavía. Y ha sido así. Y la boleta de cine tampoco tiene IVA hace muchos años, lo cual pues tiene que ver con otorgarle al público en un país que tiene unas condiciones sociales tan complejas, un país con un índice de pobreza superior al 30%, y más que eso, un país con semejante nivel de inequidad y de desigualdad y de inequidad en la distribución del ingreso y la riqueza, pues al menos en ciertos sectores culturales ha habido medidas como estas sostenidas armónicamente durante el tiempo, que han permitido no solo mejorar la oferta, no solo mejorar la producción, no solo mejorar la creación, sino también en cierto modo facilitar el acceso del público, de un público que tiene muchas dificultades de comprar bienes, productos y servicios culturales. Hablemos de la segunda ley del cine y de comisiones fílmicas y otros yo quería instrumentos. dañar el jolgorio, pero si quieren ustedes... No, yo quería ir hacia algo más allá, y es que en medio de esta dicha, de todo lo que tenemos razón de celebrar, hay que anotar un punto. Hacemos cada vez más películas, nos gustan cada vez más las películas colombianas, pero la relación oferta de cine colombiano y respuesta del público es negativa. Es una relación compleja, en muchos casos negativa, en muchos casos deprimente, que ninguna ley ni ninguna norma, lo sabemos en absoluto, va a modificar como tal, porque es un problema de dinámica social, ya lo sabremos. Pero ¿qué se podría pensar desde los términos de instrumentos del Estado para mitigar un poco esa realidad, para apoyar aún más este gran esfuerzo y que el jolgorio sea completo? ¿Qué podríamos pensar en eso? Creo que hay diversidad de miradas y diversidad de mecanismos. En efecto, sin duda la relación del público colombiano con las películas colombianas ha ido en descenso. Pero ha ido en descenso, entre otras cosas, porque hay más películas colombianas. Las películas colombianas han crecido sostenidamente año a año. O sea, pasamos de una película colombiana por década, y estamos en que el año pasado hubo 28, este año va a haber más de 33 estrenos, y así venimos creciendo. Y el público no crece exponencialmente, no crece a la misma velocidad. Yo, además de todo, sí tengo que decir que, habiendo sido partícipe de la creación de estos mecanismos de orden económico, de orden social, digamos, para mí lo importante es que haya una película colombiana que lleve público, digamos. A mí me parece que la circunstancia o el hecho de que haya una película colombiana, pero de que haya 33, ya es importante en términos de resistencia cultural, en términos de la posibilidad de que haya una voz propia que esté hablando de la memoria, que esté hablando de lo que sucede en este país, independientemente del número de público. Yo creo que esa relación negativa, esa relación difícil del público con las películas locales se da en muchos escenarios, digamos. En Argentina, en donde se estrenan más de 90 largometrajes al año, hay películas con 2.000 espectadores. La gran mayoría, el 80% no pasa de 10.000 espectadores, y así sucede en España y así sucede en Brasil. Digamos que es una circunstancia de competencia con un cine extranjero que tiene unos mecanismos mucho más fuertes que los que nosotros tenemos, que los que nosotros podemos proveer para hacer una competencia un poco más leal o un poco más equitativa, si se quiere. Ahora, creo que sí tenemos que trabajar, creo que hay que trabajar en muchos instrumentos para facilitar el acceso del público al cine colombiano. Yo creo que hay diversidad de instrumentos, desde la distribución, desde la promoción, desde la publicidad, desde la formación, pero desde el punto de vista económico, por ejemplo, creo que hay unos instrumentos en los que hay que hurgar, y es en cómo ayudamos a subsidiar el cine, el precio de la boleta de cine colombiano. En el programa pasado también lo hablábamos.
La boleta ha bajado de precio en términos reales, pero la boleta para nuestro público es una boleta de muy alto costo. O sea, si estamos hablando de un precio promedio de 8.000 pesos, de 8.000 o 9.000 pesos de la boleta más barata, ese es un costo muy alto para un público que tiene que elegir entre pagar el colegio, comprar el vaso de leche o comprar una boleta de cine. Y si en esa decisión entra en juego el cine colombiano, pues comprar el cine colombiano es mucho más difícil que comprar una película de acción de Hollywood. Entonces, debe haber una serie de mecanismos que tiendan a bajar el precio para las películas colombianas. Yo creo que un instrumento en el que se viene trabajando y se viene discutiendo tiene que ver con ese mecanismo de incentivos al acceso. O sea, ¿cómo hacemos para que el Estado ponga una parte de lo que cuesta la boleta de cine y el público ponga otra parte? Pero también obviamente hay que hacerlo con el libro y hay que hacerlo con las artes y con los espectáculos, no solamente con el cine. Pero ahí hay un mecanismo que puede facilitar el acceso del público de ciertos segmentos de población al cine colombiano. Sí, bueno, igual nos quedas debiendo, ya vamos a hablar acerca de otros instrumentos de apoyo desde el Estado al cine nacional que tienen muchas otras dimensiones además de la producción. Pero antes de eso vamos a ver la siguiente nota. Acuérdate que hay que ver eso a través de una ventana. Usted es un bandido, usted es un ladrón, ¿por qué que usted? Una nueva toma de lo que estamos haciendo. Está bien. Entonces lo que necesitamos es que cuando nosotros hagamos con el corte y le damos el listo, usted llega, se toma su tiempo, coge su flor, y ya cuando ya la sienta ahí como relajada, y sí ya nos da el texto. Un poco lo que no nos funciona es como que está haciendo una respiración antes de arrancar, como... Sí, yo sí, así. Entonces, como dejarlo más calmadito, como que va pasando, un poco como en el ritmo de lo que llevamos. Es como cuando uno está con tristeza, uno dice, ay. No, pero vamos a quitarle No, pero yo no estoy diciendo eso, sino que yo digo eso. Exacto, pero no lo vamos a hacer. Josner, ¿Josner es qué? ¿El nombre? Sí, Josner. Josner, adiós. Adiós para siempre, adiós. No volverán tus ojos a mirarme, ni tus oídos escucharán mi canto. Corta, corta, corta. Estamos en posiciones, listos para sonido. 93, 3 a 2, corre. Silencio. 93, 3 a, toma 2. En situación. Listo. ¡Yeah!
Rome no estaba seco, de seco se enverdeció. Rome no estaba seco, de seco se enverdeció. Jesucristo estaba muerto, de muerto resucitó. Estamos en Sin Alfombra Roja, un programa de Canal Capital donde exploramos todos los cines nacionales. Y los cines nacionales, de hecho, han cambiado gracias a transformaciones desde el Estado. Hoy estamos revisando esas transformaciones, esas políticas de fomento. Gonzalo, bueno, hablamos del FDC, hablamos de Proimágenes, hablamos de la Dirección de Cinematografía del Ministerio de Cultura, hablamos de fomentar la exhibición y el acceso del público y también la producción. ¿Qué otros instrumentos y acciones de fomento tenemos vigentes en Colombia? Que hay varios. Uno fundamental desde el punto de vista de la política que tiene que ver con haber puesto al cine en una dimensión intersectorial. O sea, que el cine no solamente le importara al Ministerio de Cultura o a los cineastas, sino que el cine empezara a importarle a otros sectores en el país, que le importe la educación, o sea, cómo es la formación o cómo el cine contribuye a una lectura audiovisual en un país que tiene tanta dificultad. ¿Como los consejos nacionales de cine? No, digamos, miradas de política pública que empiezan a ver al cine como algo relevante. Entonces, ¿cómo metemos el cine en el pensum educativo, en el plan educativo institucional de los colegios, por ejemplo? Pero el cine también se ha empezado a ver como algo interesante para las cuentas nacionales, algo interesante para el comercio exterior. Y ahí viene uno de los nuevos instrumentos, de los instrumentos más recientes, que tiene que ver con que Colombia tenía todo que ofrecer desde el punto de vista paisajístico, de servicios. Hemos creado academias, hemos creado técnicos, hemos creado artistas, pero no teníamos cómo ofrecer todo ese trabajo por ejemplo, para producciones extranjeras. Ahí viene una mirada, una visión de política intersectorial que crea un tercer instrumento, si se quiere, que es el del Fondo Fílmico Colombia, que es eso que se conoce como la segunda ley de cine, que tiene que ver con generar unos instrumentos atractivos, y sin duda es el instrumento más atractivo de Iberoamérica, que tiene que ver con devolverle a las personas que vengan a filmar a Colombia un porcentaje hasta del 40% de lo que se gasten en el país, pero que se gasten en el país en servicios logísticos, hoteleros, de transporte, pero sobre todo en servicios artísticos y técnicos de personal colombiano. Así se logró, por ejemplo, que más de 10 proyectos cinematográficos extranjeros que durante muchos años, durante muchas décadas, dejaron de ver a Colombia como un destino cinematográfico por problemas de inseguridad, por problemas de costos, por problemas de inseguridad de todo tipo, económica y problemas de inseguridad física, además, sobre todo física. Pues se ha logrado con ese instrumento que más de 10 producciones hayan tomado como destino. Hay una cifra de Colombia. Pues 40% en servicios cinematográficos y 25% en gastos generales. En gastos generales. 20. O 20%, esa es la proporción. Hasta un total del 40%, pero digamos eso quiere decir que para una producción extranjera o local que opta por este instrumento, venir a Colombia le cuesta un 40% menos, y eso es supremamente atractivo. Claro. En todo el contexto iberoamericano. O sea, Colombia sí se ha vuelto un destino importante, y eso ha hecho que muchas ciudades, o sea, también ya está pasando, y a eso tenemos que llegar a que muchas ciudades empiecen a competir. Entonces Bogotá ya ha creado su comisión fílmica para que toda esa cantidad de recursos que llegan se canalicen en Bogotá y se puedan utilizar en Bogotá. Medellín ya tiene un sistema similar, Cartagena está trabajando. La Comisión Fílmica de Bogotá con Cinemateca Distrital y de Artes y la Secretaría de Cultura, y ahí está, claro, Cartagena, y está Medellín, está la... Yo espero que no sea una competencia, que sea un trabajo en red. Sí. Pero es fantástico que tú puedas ofrecer Bogotá y Medellín a los extranjeros que vienen a filmar. Pero hay una cifra que es muy interesante que la gente sepa. Solo con 4 horas de pantalla, que está entre los 2 primeros capítulos de una serie de Netflix y los 33
el largometraje Los Mineros, le entró a la economía colombiana más de 30.000 millones de pesos. Así es. Cuando el fondo anual es de 24.000 millones de pesos y ellos no se gastaron 24.000 millones de pesos. Entonces el retorno a la inversión es muy grande, además de las vidas que se transforman, de la gente que es contratada para trabajar en Hollywood, para trabajar en empresas de otros países que hacen cine. Así es, así es. Y esa, digamos, todo esto tiene que ver, insisto, con una mirada intersectorial, o sea, cómo el cine contribuye también a la transformación productiva, cómo el cine contribuye a la generación de empleo, cómo el cine contribuye al turismo, cómo el cine contribuye al desarrollo de un sector empresarial. O sea, yo creo que sí hemos logrado, no extrañamente, digámoslo, pero de manera muy especial, en el caso del cine, hemos logrado un concepto armónico, eso que se conoce como una industria cultural, es decir, un sector que se basa en insumos creativos, que se basa en insumos protegidos por la propiedad intelectual, que se basa en la creatividad humana, pero que a través de eso puede generar el crecimiento armónico de una industria, que puede generar el crecimiento armónico del empleo, de los aportes a las cuentas nacionales, es decir, que puede tener unos réditos económicos y sobre todo unos réditos sociales muy importantes. Creo que eso ha pasado en este tiempo en el cine. Ya estamos terminando, bueno, y además hemos hablado mucho de dinero y de números, pero hay un correlato de patrimonio, de construcción de patrimonio, de revisión de nuestras identidades nacionales que sin duda es muy importante. Por supuesto. Nos quedan 2 minutos, conclusiones. No, básicamente que la ley realmente sirve no solamente para gestionar actividades culturales, sino también para entenderlas desde un punto de vista como cultura y como país. Muy bien. Diego. Es un llamado atemporal. No sé cuándo se emite este programa, pero en medio de todo este balance tan positivo y tan interesante, en este momento, cuando estamos grabando, hay un proyecto de ley en camino en el Congreso que dice que hay que hacer una película sobre la independencia de Cartagena y que quieren tomar para esa producción, lo va a decir la ley, dineros del FDC. No sé cómo vaya a terminar esta dramática película, pero si de aquí a allá esto no se ha resuelto, creo que el sector está llamado a moverse porque esto es una nueva incursión de los corsarios en una bolsa que está hecha para otra cosa. O sea, ocurriría lo que siempre hablábamos off record con Gonzalo, ¿se hace cine o se asesina el cine? Y Gonzalo, por tu lado, para concluir. Pues adhiero a ese llamado de atención que hace Juan Diego, me parece algo infame, me parece que volvemos a esos momentos del príncipe, en donde el príncipe dice qué se hace, qué se pinta o qué se escribe, y me parece algo absolutamente irresponsable y dañino con una sociedad que quiere construir paz, se supone. Sí, de acuerdo. Yo creo que el Estado, nosotros que en este momento estamos trabajando en el Estado, estamos para fomentar la creación, que la creación luego sea sobre X, sobre Y, sobre Z, tema de los creadores. Nosotros no nos metemos en el contenido. Bueno, ya lo han visto, es que el cine no solamente es esta cosa maravillosa de cuentos que nos alegran el corazón y entonces llevar a la novia a comer crispeta los domingos y tantas cosas que son fantásticas, la alfombra roja y demás. El cine tiene que ver con economía, tiene que ver con empleo, tiene que ver con legislación, con transformaciones de las estructuras estatales. El cine tiene muchas dimensiones. Los invitamos a que vean cine colombiano, pero también a que apoyen el desarrollo de todos los cines colombianos y sobre todo a que apoyen la libertad de expresión de los creadores del cine nacional. Nos vemos el próximo jueves a las 8 de la noche. Estamos también en internet, denle al buscador porque hay muchos programas anteriores que pueden ver ya mismo. Buenas noches.